Buenos días, mi nombre es Aldana Alberti, soy residente de Clínica Médica del Policlínico Neuquén y hoy voy a estar hablándoles del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, para comenzar vamos a empezar hablando sobre la definición de este cuadro clínico que se caracteriza por ser un edema pulmonar inflamatorio producido por diferentes causas que conducen a la destrucción de la estructura alveolar pulmonar, provocando una dificultad respiratoria que se asocia a hipoxemia y que puede ser fatal si no se maneja adecuadamente. Bueno, en 2012 Berlín realizó una definición que luego fue modificada en el año 2023, donde se pautaron distintos criterios. Para empezar, Berlín en 2023, en la definición global, lo definió como un edema pulmonar no debido exclusiva o primariamente a edema cardiogénico o sobrecarga de volumen e hipoxemia, anomalías del intercambio gaseoso no debidas primariamente a atelectasis. También definió el tiempo en que debía aparecer, que lo define como la primera semana, como máximo, digamos, 7 días posteriores a una lesión alveolar directa. Y en cuanto al diagnóstico, definió que no se debe ver únicamente como opacidades bilaterales en la radiografía de tórax o la tomografía, sino que pueden verse líneas B bilaterales y o también consolidaciones pulmonares en la ecografía pleuropulmonar. Y por último definió que la gravedad del cuadro se clasifica según el grado de hipoxemia, evaluado a través de la PAFI. En caso de que haya recursos limitados, no es necesario tener en cuenta la PIP ni el flujo mínimo de oxígeno para establecer el diagnóstico. Bueno, para entender un poco cómo se produce este cuadro, hay que saber que la anoxa principal puede ser causas infecciosas o no infecciosas. Las infecciosas generalmente son pulmonares en el 60% de los casos y un 15% de los casos son extrapulmonares. El resto de los casos son causas más infrecuentes como pancreatitis aguda grave, la broncoaspiración de líquido gástrico, la inhalación de sustancias tóxicas, etc. Independientemente de la causa, se observan lesiones alveolares, es decir, en el epitelio respiratorio, y vasculares, refiriéndose al endotelio pulmonar. Entonces hay una doble lesión, digamos. Esto produce una alteración de la barrera alveolo-capilar, produciendo edema, más que nada por la extravasación de líquidos, y de células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Además, se producen lesiones que forman membranas hialinas, que están compuestas por proteínas plasmáticas y necrosis epitelial. Luego, en otra fase posterior, aparece la necrosis de neumocitos tipo 1 y de forma compensatoria la hiperplasia de neumocitos tipo 2. Ya en un cuadro más avanzado aparece la fibroproliferación en el intersticio, que puede formar focos de fibroblastos. El hallazgo más frecuente o más característico es la lesión alveolar difusa, que se presenta únicamente en el 45 a 60% de los casos. Podemos dividir la evolución de este cuadro en 3 fases, ya sea la exudativa o aguda, la proliferativa o la fibrótica. La aguda o exudativa se caracteriza por presentar edema alveolar e intersticial debido a la permeabilidad capilar que les comenté anteriormente, con acumulación de glóbulos blancos y rojos y la destrucción de los neumocitos tipo 1. Esto va a producir una hipoxemia por un trastorno de ventilación-perfusión de tipo cortocircuito, es decir, shunt. Después, en la etapa proliferativa o subaguda, que aparece a los 7 o 14 días, se empiezan a ver señales de reparación tisular, como proliferación de neumocitos tipo 2, infiltración de fibroblastos y pequeños depósitos de colágeno.
Y en una última parte, es decir, en el cuadro clínico ya crónico, más de 14 días, en algunos pacientes el edema se reabsorbe y la inflamación baja sin que haya procesos fibróticos, y en cambio otros se predomina, digamos, una fibrosis difusa que progresa en el epitelio alveolar y puede producir colapso de vasos pulmonares e hipertensión pulmonar. Hay que tener en cuenta que en el pulmón no se presenta de forma homogénea este síndrome, sino que es más frecuente que las bases pulmonares tengan un mayor daño. Bueno, en el caso de los factores de riesgo o de las causas, digamos, hay que tener en cuenta que estas se dividen en lesiones pulmonares directas e indirectas. Y hay en algunos casos, en el 8 al 10% de los casos, que no se puede identificar una causa. En el caso de las lesiones pulmonares directas, tenemos las neumonías, el 60%, que pueden ser bacterianas, virales o fúngicas, el aspirado de contenido gástrico en un 14%, las contusiones pulmonares en el 3% y las aspiraciones de gases tóxicos o de humo el 2%. Después, en las lesiones pulmonares indirectas, dentro de las infecciosas, tenemos las sepsis extrapulmonares en el 16% de los casos, y las no infecciosas ya tenemos pancreatitis aguda, shock no cardiogénico, politraumatismo y transfusión sanguínea. Hay factores que predisponen a pacientes a tener síndrome de respiración aguda, como aquellas que son genéticas por polimorfismo en genes, o que lo vamos a ver después, que hay casos en los que el paciente tiene un fenotipo hiperinflamatorio, y otras ya adquiridas debido a tabaquismo, alcoholismo o exposición en mayor medida a contaminantes atmosféricos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que de 10 a 80 pacientes que son afectados, digamos, por cada 100.000 pacientes habitantes al año, es decir, en una población. De esos, el 10 al 15% ingresan a terapia intensiva, el 40% se mueren de forma intrahospitalaria, dentro de ellos el 35% en la UCI y 25% asociados a ventilación mecánica. Sin embargo, la mortalidad depende, digamos, de la gravedad de la hipoxemia, como vimos anteriormente. Bueno, hay distintos factores pronósticos que nos van a determinar la evolución del paciente, influyendo en la mortalidad. Tenemos los factores clínicos, donde se tiene en cuenta la edad, la sepsis asociada, el número de fallos orgánicos y las comorbilidades. Después los fisiopatológicos, es decir, cómo evoluciona a nivel del epitelio o del endotelio, la extensión de la inflamación y la eficacia de la reparación alveolar y la producción o no de fibrosis extensa. Y bueno, los terapéuticos, que son los que nosotros tenemos que prestar atención, se tiene en cuenta la rapidez y la calidad de la asistencia, ya que la ventilación mecánica en volúmenes o presiones elevadas son perjudiciales. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como vimos en la definición global de 2023, se basa en los métodos de imágenes y hay que identificar el edema pulmonar de forma bilateral que va a producir la hipoxemia, obviamente excluyendo causas primariamente cardiogénicas, que de esta forma, que para esto, digamos, se usa más que nada la ecocardiografía. En cuanto a la radiografía, es, digamos, el método inicial que se realiza, pero es menos sensible y específico que la tomografía computarizada y que la ecografía pleuropulmonar. Tiene limitaciones para distinguir entre las formas focales y las difusas, que va a ser importante luego en el tratamiento, y solo diagnostica el 50% de los casos leves y el 80% de los casos graves. Por lo cual vamos a preferir la tomografía torácica, que es la técnica de referencia, pero que tiene la limitación de que no se usa para el seguimiento a pie de la cama del paciente. Y
La ecocardiografía se utiliza mucho ya que permite distinguir entre las opacidades de origen cardiogénico y las opacidades de origen lesional, y se incluye en la definición global de 2023. Para distinguirla, tiene en cuenta que las opacidades de origen cardiogénico dan unas líneas B espaciadas de forma regular, tiene una distribución homogénea en ambos campos pulmonares y se produce derrame pleural bilateral de aspecto transudado, que va a ser anecogénico. Y en cambio las opacidades de origen lesional muestran líneas B que son espaciadas de forma irregular, tienen una distribución más heterogénea dentro de un campo pulmonar y entre los dos campos pulmonares, y el derrame pleural va a ser más de exudativo y asimétrico, con un material más ecogénico. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que se va a basar en el tratamiento etiológico y el manejo sintomático. En cuanto al manejo etiológico, las causas infecciosas son con mucho las más frecuentes y por lo tanto el tratamiento del síndrome de distrés respiratoria aguda que complica estas etiologías sépticas combina reanimación rápida, tratamiento antibiótico eficaz y control de la fuente de infección. En cambio, el manejo sintomático incluye una serie de medidas que están destinadas a prevenir la aparición de lesiones pulmonares inducidas por la ventilación mecánica. Por ejemplo, medidas generales relativas a la optimización del aporte de líquidos para evitar la agravación del edema y favorecer su reabsorción, el control de la sedación y la analgesia y medidas generales de reanimación para reducir las complicaciones asociadas al decúbito. Bueno, vamos a ahora hablar de los tipos de ventilaciones. El concepto de ventilación mecánica protectora surgió al reconocer que la ventilación podía agravar la lesión pulmonar. Se hicieron varios estudios en 2000, al principio de 2000, hubo un estudio que comparó la utilización del bajo volumen corriente y la presión de meseta limitada. Este se interrumpió prematuramente porque el grupo que utilizó bajo volumen corriente mostró una mortalidad significativamente menor a los 180 días. Y esto lo justifican teniendo en cuenta el concepto de pulmón de bebé, donde el parénquima pulmonar disponible está reducido. Entonces, un volumen corriente excesivo en relación con este pulmón provoca una sobredistensión de las áreas sanas, produciéndose un volutrauma y barotrauma. Entonces, desde allí es cuando se comienza a hablar de limitar el volumen corriente y la presión de meseta. No obstante, persiste la incertidumbre sobre el volumen corriente óptimo y si se debe realizar una forma personalizada según los parámetros como la presión driving o la presión transpulmonar. Después, en cuanto a la presión expiratoria positiva, esta tiene como objetivo limitar el atelectraumatismo, que es la lesión que se produce por la apertura y cierre cíclicos de las vías respiratorias y alvéolos colapsados. La PIP busca contrarrestar este colapso alveolar. A pesar de ser un componente clave, hubieron múltiples estudios que no han logrado demostrar una mejora en la mortalidad al usar niveles elevados de la PIP. Es un desafío tener en cuenta el equilibrio de la misma, ya que la PIP insuficiente aumenta el riesgo de desreclutamiento alveolar, aumenta el atelectraumatismo y la hipoxemia. Y la PIP excesiva conduce a la sobredistensión de los alvéolos menos dañados, como expliqué anteriormente, lo que incrementa el riesgo de la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Entonces, bueno, se asume que existe un punto de equilibrio óptimo para cada paciente, pero este nivel es difícil de determinar de forma simple y fiable a la cabecera del paciente, digamos. En conclusión, en la actualidad no es posible recomendar formalmente una estrategia específica para el ajuste de la PIP.
Otra forma es la maniobra de reclutamiento alveolar, que lo que hace es consistir en un aumento temporal de la presión en la vía respiratoria para reabrir los territorios pulmonares colapsados, es decir, atelectásicos, buscando mejorar el intercambio gaseoso y reducir el estrés pulmonar. Sin embargo, la utilización del mismo conlleva riesgos significativos debido al aumento de la presión intratorácica, provocando sobredistensión, barotraumatismo, reducción del retorno venoso y el gasto cardíaco. Se han realizado estudios donde se compara la utilización de las maniobras de reclutamiento alveolar de forma prolongada, es decir, más de un minuto a alta presión, donde no se ha demostrado ningún efecto beneficioso sobre la mortalidad. Incluso mostró una tendencia al aumento de la misma relacionada con mayor riesgo de barotraumatismo y neumotórax. Y también se comparó con la forma corta, digamos, utilizándola menos de un minuto, y tampoco ha reportado beneficios en términos de mortalidad o tiempo de ventilación. Actualmente no se recomienda la utilización de la misma y se necesitan más estudios para definir si tiene un papel útil en situaciones o tipos de pacientes específicos, por ejemplo en aquellos que tienen una forma más difusa, es decir, lesiones homogéneas. Bueno, después, en cuanto al decúbito prono, la justificación de su utilización se basa en una mejor homogeneización de la ventilación, en particular levantar la compresión cardíaca sobre el lóbulo inferior izquierdo y en consecuencia de las relaciones ventilación-perfusión, una mejor oxigenación y un mejor drenaje de las secreciones bronquiales. Se recomienda de forma precoz durante periodos prolongados, al menos 12 o 16 horas al día, y en pacientes con una forma grave, es decir, con una PAFI de menos de 100 o 150. Bueno, después en cuanto a la corticoterapia hay que tener en cuenta que este cuadro tiene un componente altamente inflamatorio, por lo que por más de 20 años se realizó un ensayo donde se utilizaban altas dosis de corticoides en pacientes que tenían una forma persistente, es decir, a los 7 o 14 días. Esto mostró que la utilización luego de los 14 días concluyó en un aumento de la mortalidad, por lo que se cerró el estudio y en la actualidad, digamos, se empezó a utilizar dosis bajas en formas tempranas. En 2020 se estudió en pacientes que tenían causas por COVID y otras que no estaban relacionadas por COVID, y se utilizó dexametasona por 10 días. Esto mostró un aumento de 5 días en el tiempo libre de ventilación a los 28 días, una mejora en la mortalidad a los 60 días, sin aumentos de efectos adversos. Entonces, bueno, finalmente se realizaron numerosos metaanálisis, digamos que estudian, que agrupan distintos estudios de síndrome de distrés respiratorio agudo por todas las causas, que demuestran consistentemente una reducción de la mortalidad. Por lo tanto, la recomendación actual es la administración precoz de dosis bajas de corticoides, como dexametasona de 10 a 20 miligramos por kilogramo durante 5 a 10 días en pacientes que tienen formas moderadas o graves. Bueno, después en cuanto a la sedación, la tendencia actual en cuidados intensivos es reducir los niveles de la misma para garantizar la comodidad y seguridad del paciente, al mismo tiempo que se permite la interacción temprana y la rehabilitación física y cognitiva. También es importante asegurarse de que la analgesia del paciente es correcta, comprobando, digamos, que el paciente no sufra delirio y en caso de que lo sufra, tratarlo. En caso de que falle, digamos, la analgesia, la opción preferida es profundizar la sedación, dando preferencia a la utilización de fármacos con una semivida corta y con menor acumulación posible. En este caso es mejor utilizar la sedación inhalada,
en vez de sedación intravenosa, ya que es más eficaz, con reversión rápida y con un perfil de seguridad favorable. Bueno, como última opción se usa la asistencia circulatoria extracorpórea, que es una técnica de soporte vital que toma sangre, la oxigena y elimina el dióxido de carbono a través de una membrana. Y luego devuelve al sistema, digamos, la devuelve al sistema antes del corazón. Se realizaron estudios que han comparado esta técnica con la ventilación optimizada y que revelan una reducción de la mortalidad. Se usa en casos de pacientes con criterios de un síndrome más grave, con una PAFI menor a 80 e incluso menor a 50, y hay que tener cuidado en el caso de que se utiliza únicamente tras aplicar todas las demás medidas que no hayan funcionado, y se debe realizar en centros con experiencia. Lo que hay que tener en cuenta que seguramente haya que trasladar al paciente. Bueno, hay que tener en cuenta que agrupar a los pacientes en poblaciones más homogéneas puede hacer posible identificar subpoblaciones dentro de los pacientes que sufren este cuadro con pronósticos diferentes y respuestas variables a determinados tratamientos. Por ejemplo, se pudieron dividir las subpoblaciones según criterios clínicos, por la causa, por la afectación pulmonar directa o sistémica, según criterios radiológicos, por el tipo de afectación focal o difusa, y por criterios biológicos. Así, digamos, se pudo describir dos fenotipos biológicos en pacientes con este síndrome, definiendo aquellos que son hipoinflamatorios y otros que son hiperinflamatorios. Hay que tener en cuenta que los fenotipos hiperinflamatorios se caracterizan por tener concentraciones elevadas de interleuquina 6 y 8 y del receptor de factor de necrosis tumoral, y concentraciones más bajas de bicarbonatos y de proteína C que aquellos que tienen el fenotipo hipoinflamatorio. El caso de los hiperinflamatorios, digamos, es interesante para clasificarlos de forma diferente, ya que hay que saber que tienen más probabilidad de tener una causa infecciosa, no pulmonar, y que requieren más soporte con vasopresores, y saber que tienen una ventilación y una estancia más prolongada. Es decir, que tienen en definitiva mayor mortalidad que aquellos que tienen un fenotipo hipoinflamatorio. Bueno, en conclusión, el síndrome de distrés respiratorio agudo incluye numerosas afecciones caracterizadas por la destrucción alveolar y la inflamación pulmonar y sistémica, que va a llevar a la hipoxemia y al fallo multiorgánico, por lo que el tratamiento debe ser precoz para evitar la mortalidad del paciente y disminuir la misma. En los últimos 20 años, los mayores avances terapéuticos se han enfocado en prevenir el daño pulmonar adicional que se produce, y se han enfocado y se han enfatizado técnicas como el decúbito prono y la corticoterapia en dosis bajas. El enfoque más prometedor actualmente es el que les expliqué recién, el fenotipado, para poder definir tratamientos personalizados y más eficaces. Bueno, les dejo la bibliografía. Desde ya, muchas gracias.